Hola, hola a todos, muy buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars que estamos realizando en conjunto Solena, ProducePay, junto con la Universidad de Wageningen de Holanda. Quiero agradecer en especial a los invitados de las asociaciones y consejos de Aneberris, de la AMPAC, del CEAG de Guanajuato, de COPEL y de EMEX, así como todos los productores invitados por ProAgro del Noroeste. Es un gusto saludarlos y dar la bienvenida a esta serie denominada Cómo aumentar la sostenibilidad en el campo. Como comenté, estamos realizándola en conjunto con la Universidad de Wageningen de Holanda. La única finalidad de esta capacitación es la de entregar información valiosa a ustedes, los productores. Espero que sea de gran uso. El día de hoy y el día de mañana estaremos viendo los temas, va a ser la misma capacitación. El tema será los fundamentos básicos para el diseño eficiente de intercultivos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Héctor, de parte de ProducePay, para que nos presente a Nelson unas palabras de inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Irving. Buenos días a todos y gracias a los participantes también. Nelson Ríos es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo y cuenta con experiencia en propagación vegetal en invernadero y en laboratorio. Actualmente está cursando una maestría en Ciencias de Agricultura Orgánica con especialización en agroecología por la Universidad de Wageningen en Holanda, que es clasificada como una de las mejores universidades en temas de agricultura y en ciencias del ambiente en el mundo, ¿no? Nelson, te cedo la palabra. Pantalla. Okay. Bueno, pueden ver mi pantalla completa, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Nelson Ríos, soy ingeniero agrónomo, igual mexicano, y actualmente estoy maestrando en Wageningen University, de acuerdo a 5 rankings internacionales como la mejor universidad agrícola y de ciencias del ambiente del mundo. Y el día de hoy traigo un tema que se llama Fundamentos básicos para el diseño eficiente de intercultivos. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos, ¿no? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender sobre el tipo de intercultivos y las recomendaciones de cómo usar cada intercultivo o cada arreglo topológico, las ventajas de estos intercultivos, las relaciones interespecíficas de las plantas en los intercultivos que promueven nuestras ventajas agronómicas y las guías generales para su diseño, ¿no? Antes que nada, quisiera preguntar a la audiencia si alguien tiene idea qué es un intercultivo, si ha escuchado el término antes, si me pudieran compartir sus opiniones abajo en el chat, estaría genial. En la barra de abajo dice chat, presionan y pueden escribir sus ideas. Me encantaría escucharlos. Sí, la pregunta era si alguien ha escuchado sobre intercultivos, qué es, si alguien lo conoce. Si pudiera abrir la pestaña del chat y escribir un comentario, se los agradecería muchísimo. Rotación de cultivos. Tiene mucho que ver, pero no exactamente. Sí, sería la mezcla de cultivos de la misma parcela. Ay, Dios. Que permite aprovechar varias cosas. Esto es milpa o cultivos trampas. Sí, tiene mucho que ver. Marianela Campos, no, la verdad no. Perfecto, por eso estamos aquí. Diversidad de cultivos utilizados dentro de la misma área. Muy bien, Carla. María Lourdes, establecimiento de 2 o más cultivos. Norberto, la interacción de cultivos en una sola parcela. Sí, muy buenos comentarios. En efecto, ¿qué son los intercultivos? En términos simples, es el establecimiento de 2 o más cultivos en una misma área que comparten parte o totalmente su ciclo biológico, ¿no? Y bueno, tenemos varios tipos. El mixto, por línea, por franja, y con retraso en línea y con retraso en franja, ¿no? Vamos a ver cada uno. El intercultivo mixto es cuando en la parcela, dentro de cada línea, tenemos distintos tipos de plantas, ¿no? Y esto
esto da como resultado que sea en extremo difícil su mecanización y la demanda de trabajo manual sea alta, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que cosechar, que plantar y hacer labores culturales utilizando mano de obra, ¿no? No podemos utilizar la mecanización agrícola. El volumen por cultivo, es decir, por ejemplo, si yo tengo chile, calabaza y frijol, va a ser menor a que si yo tuviera un monocultivo, ¿no? Porque normalmente este tipo de intercultivos son más de 2 cultivos, entonces el volumen por cultivo producido es bajo. Y bueno, a pequeñas escalas, ¿cuál es la ventaja? Que a pequeñas escalas tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Puede ser en huertos de transpatio en áreas rurales, o puede ser como una agricultura urbana, ¿no? Y tiene una gran ventaja para ayudar a la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Bueno, porque según UNICEF, para que nosotros tengamos una nutrición buena, tenemos que tener alimentos en una cantidad adecuada y en una forma variada. ¿Qué me refiero con variada? Igual, según UNICEF, tenemos 7 tipos de alimentos, y para que nosotros tengamos una nutrición variada, debemos de ingerir al menos 4 por día, ¿no? Y al tener un tipo de policultivo como este, donde tenemos más de 2 especies o más de 3 especies, nuestras probabilidades incrementan de tener estos 4 tipos diferentes de alimentos al día, ¿no? Esto ayuda muchísimo en áreas rurales. Bueno, el intercultivo por línea. Este intercultivo es cuando en nuestra parcela ponemos un cultivo de una especie, luego otro cultivo de otra especie, y así sucesivamente, ¿no? En la mecanización sigue siendo difícil, realmente no hay maquinaria que nada más coseche una línea de algo sin dañar el siguiente. Demanda trabajo de manual también, sigue siendo para pequeña escala. El volumen por producto va a ser mayor que al intercultivo mixto o por mosaico. Y los beneficios interespecíficos van a ser altos. ¿Qué me refiero por beneficios interespecíficos? Los beneficios que tienen los cultivos por interactuar con especies diferentes. Es decir, si aquí tenemos en los rojos maíz y en los azules frijol, los beneficios interespecíficos van a ser todos aquellos que tengan por interactuar las plantas de maíz con el frijol y viceversa, ¿no? ¿Cuáles beneficios pueden ser? Pueden ser aumentar la fauna del suelo, y con esto se lleva a una mineralización de nutrientes, es decir, tenemos más nutrientes disponibles en el suelo, un control biológico más efectivo, sobre todo de enfermedades edáficas o en suelo. Tienen también complementación, es decir, comparten uso de agua y nutrientes de forma más eficiente, ¿no? Intercultivos por franja. Bueno, los intercultivos por franja, como vemos aquí, es cuando tenemos no solamente una hilera, sino una franja con un cultivo específico y luego una franja con otro cultivo específico, ¿no? Las franjas deben ser lo suficientemente anchas para que cada cultivo se desarrolle de manera individual, pero lo suficientemente estrechas para que también interactúen con el cultivo de al lado, ¿no? Como aquí, esto es un ejemplo que tenemos trigo y algodón. Esto es en China. Bueno, aquí la mecanización sigue siendo difícil, es apto para medianas escalas, porque la mecanización ya no es imposible, pero sigue siendo difícil. Nuestro volumen por producto es más alto, normalmente es para mejorar la calidad de un cultivo, y el cultivo secundario es para ayudarle a reducir el tipo de plagas, o para mejorar el tipo de suelo, o para mejorar la liberación de nutrientes, ¿no? Igualmente, el intercultivo por retraso en franja, esto es lo mismo que el intercultivo por franja, pero la diferencia va a ser que nosotros vamos a sembrar primero una especie y un tiempo después la segunda. Esto va a permitir la mecanización de nuestros cultivos y se puede aplicar a escalas mayores, ¿no? También permite reducir la mano de obra, y con esto su implementación a una escala agrícola más grande, pero sin perder los beneficios intraespecíficos o los beneficios que comparten al estar 2 cultivos de diferentes especies juntos, ¿no? Este es un ejemplo. Aquí tenemos una cucurbitácea junto a los cultivos frutales. Bueno, los intercultivos son ampliamente usados en Asia, África y Sudamérica, ¿no?
pero son difícilmente vistos en Europa y Norteamérica, ¿no? De hecho, China actualmente es el líder mundial en intercultivos, tiene muchísimos, en un área que se llama el área del río Amarillo, está junto al río Amarillo, Yellow River, pero está decreciendo. ¿Y esto por qué? Es porque no están implementando tecnología a sus policultivos, o lo están viendo como una manera ancestral de producir, cuando realmente no es así. Países como Holanda, que son líderes en agricultura, están viendo hacia el intercultivo como una manera de producir más, ahorrar insumos y hacer una agricultura más responsable, ¿no? Como les dije, provee inspiración para el desarrollo de la agricultura sustentable y rentable. Bueno, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas del intercultivo. También me gustaría preguntar a la audiencia, ¿alguien puede pensar en una ventaja o más de una ventaja que tengan los intercultivos? Es decir, asociar dos cultivos diferentes en la misma parcela. Igual si lo pueden poner en la caja de comentarios o en el chat, estaría súper bien, me encantaría leerlo. Mayor productividad del suelo, sí. Menos plagas, sí, en efecto, Claudia. Irving, mayor control biológico, en efecto, muy bien, Irving. Aleloquímicos en la zona rizosférica, sí. Bueno, sí, puede ser en la zona rizosférica o también puede ser librado por las hojas, como en varias cucurbitáceas. Luis, yo he escuchado sobre intercultivo para trampeo de nemátodo. Sí, en efecto. De hecho, también tenemos un ejemplo con nemátodos. Sí ayuda a reducir la población de nemátodos en suelo. Juan Agno, desventajas. Desventaja diferentes tipos de plagas. Supongo que reducen las plagas, sí, muy bien. Brenda, reducción de la erosión hídrica, claro, erosión hídrica y eólica. Bueno, vamos a ver. Uno más. Simbiosis. Aporte de intercambio de nutrientes entre cultivos, reducción de plagas. Claro que sí, muy buen comentario, Norberto. Oscar Silva, mejor distribución de nutrientes en el suelo, ¿es una ventaja? Sí, efectivamente, por procesos de complementación que vamos a ver. Bueno, tenemos como ventajas el uso eficiente de recursos, que puede ser agua, suelo y nutrientes, ¿no? Reducción de la erosión, como decían, muy bien. Reducción de las plagas, eso es algo muy notorio. Aumento de la biota del suelo, como decía Irving, sí. Ahora, desventajas, bueno, que actualmente falta maquinaria especializada, falta el desarrollo de variedades especializadas para el intercultivo, y en la mayoría de los casos depende del trabajo manual o de la mano de obra, ¿no? Pero bueno, actualmente aquí en Wageningen University en Holanda están teniendo un programa que se llama Add Technology to Ecology. Esto es, agrega tecnología a la ecología. Y uno de los puntos claves es cómo mecanizar y cómo hacer el intercultivo posible a escalas grandes, ¿no? Y por grandes me refiero a mayores de 50 hectáreas, ¿no? Para poder tener una agricultura sustentable, responsable y que nos permita ganar dinero, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo, cómo hace los intercultivos un uso eficiente de recursos, en este caso el suelo. Hay muchísimos estudios al respecto y lo que hacen los investigadores para medir si se usa de manera eficiente el suelo o no, es que calculamos el porcentaje equivalente de tierra, y en sus siglas en inglés se llama LER, Land Equivalent Radio. ¿Y esto qué quiere decir o esto qué mide? Bueno, este indicador nos dice el área de tierra requerida por un monocultivo para producir el mismo rendimiento que un intercultivo. Es decir, que si en un intercultivo entre, no sé, maíz y frijol produzco 5 toneladas, ¿cuánto? 5 toneladas en una hectárea, ¿cuánto o cuánta tierra, cuánta superficie me hubiera llevado en monocultivos de ambos cultivos separados para producir lo mismo, ¿no?
Y bueno, para calcularlo, la fórmula está aquí abajo. Es rendimiento en intercultivo de la especie 1 entre el rendimiento de monocultivo de la especie 1. La división es el radio, el cociente, más el rendimiento del intercultivo 2, el rendimiento el rendimiento de la especie 2 en intercultivo entre el rendimiento de la especie 2 en monocultivo. Y bueno, esto nos va a dar un número, ¿no? Si este número es mayor a 1, quiere decir que nuestros intercultivos están produciendo más o más eficientemente en el suelo. Es decir, que usan una menor superficie de tierra para producir el mismo yield, el mismo rendimiento. No se ve la presentación. No se ve la presentación. Ok. A ver. Segundo. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, tú sí. Ah, ok, ok. Perfecto. Bueno, entonces como decía, si nosotros tenemos un número mayor a 1 en este indicador, quiere decir que nosotros estamos produciendo un mayor rendimiento o yield en una menor superficie, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Este es un estudio que se hizo con trigo y con algodón en China igual. Y y bueno, se hicieron en 4 diferentes tipos de intercultivo. Se hicieron en intercultivos 3-1, ¿qué quiere decir? 3-1, 3-2, 4-2 y 6-2. ¿Qué quieren decir estos números? Bueno, el 3 quiere decir el número de hileras de trigo. Aquí 1, 2, 3 por 1. 3-2, o sea, 3 hileras de trigo, 2 hileras de algodón. 4-2, 4 hileras de trigo, 2 de algodón. 6-2 quiere decir 6 hileras de trigo, 2 de algodón. Y bueno, ¿qué fue lo que se encontró? Aquí están sus resultados. Si vemos en la parte derecha, podemos ver nuestro Land Equivalent Radio y vemos que es de 1.8 a 1.39. ¿Esto qué quiere decir? Que si hubiéramos producido trigo y algodón separados, hubieran requerido de 28% a 39% más de superficie para producir lo mismo, ¿no? ¿Y esto en qué impacta? Bueno, que somos más eficientes en el uso de nuestra tierra, ¿no? Y más ahora que nuestra frontera agrícola ya la alcanzamos, ¿no? Es decir, no podemos abrir más tierras para la agricultura porque están ocupadas o están usadas por la naturaleza, que también es necesaria. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Este es con chile y cebolla. Y bueno, vamos a ver lo que nos concierne. Vamos a ver el rendimiento por hectárea para lo que es monocultivo. Aquí está el monocultivo de Chile, que es 8.61. El monocultivo de la cebolla es 16.28. Y estos dos van a ser los intercultivos, ¿no? El rendimiento para cada uno en intercultivo. ¿Y qué se dio? Bueno, que tuvieron, el indicador fue de 1.18. ¿Esto qué quiere decir? Que los monocultivos, para producir lo mismo que nuestro intercultivo, necesitan 18% más superficie, ¿no? Es decir, son menos eficientes que nuestros intercultivos, ¿no? En lo que respecta al uso de suelo. Sobre rendimiento, esto quiere decir que nuestros intercultivos también producen más, o bueno, es lo que quieren estudiar, si producen más. Quisiera preguntar al público, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que tengamos una mayor producción en un intercultivo o en un monocultivo? Igual si me pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios o en la caja del chat, estaría genial.
Sí, bueno, preguntaba qué piensa la audiencia. ¿Ustedes creen que vamos a tener mayor rendimiento en los intercultivos o en los monocultivos? Si hay más rendimiento y más beneficios, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, José. Según Lear, es menor el rendimiento en intercultivo. Ah, caray, ¿por qué? Bueno, por lo que se ve más rendimiento, pero no en todas las configuraciones. Sí, eso es cierto, depende del arreglo topológico. Luis Antonio, pero se compensa con el uso de suelo o espacio. Bueno, no sé, hay una relación entre el Lear y el sobrerendimiento. No podemos tener un Lear mayor a 1 sin sobrerendimiento, pero bueno, vamos a ver los datos. Primero, vamos a analizar nuestros monocultivos, ¿no? Vamos a hacerlo para la relación 3:1 de algodón trigo. Y aquí podemos ver relación 3:1. En monocultivo es de 6.548 toneladas. Para el algodón en monocultivo es de alrededor de 1 tonelada, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, no, pues, esto es nuestro rendimiento, ¿no? Sí, pero para compararlo con un intercultivo, tenemos que sacar la relación de superficie, ¿no? O, por ejemplo, nuestro intercultivo aquí es 3:1, lo que quiere decir que 1/4 de la hectárea fue producida con algodón y 3/4 de nuestra hectárea fue producido en trigo, ¿no? Haciendo la división o haciendo los radios, nuestra producción en monocultivo hubiera sido de alrededor de 5 toneladas, de 5 toneladas 182 kilogramos, ¿no? Entonces, con esto, luego lo comparamos con nuestro rendimiento en intercultivos, sumando el rendimiento del trigo en intercultivo más el algodón en intercultivo. Y lo que tenemos es que tenemos 5 toneladas 797 kilogramos. ¿Y esto qué dice? Bueno, que tenemos una diferencia de alrededor de media tonelada en el rendimiento. Es decir, nosotros sí tenemos un sobrerendimiento haciendo la relación tierra-producción, ¿no? Es decir, sí producen más, claro, depende del arreglo topológico, en este caso produce más. Si nosotros cambiamos el arreglo topológico, tal vez pueda producir menos, pero hay muy buenas hints o muy buenas indicaciones que producen más, ¿no? Y hay muchísimos estudios sobre esto y está súper bien documentado, ¿no? También es más eficiente en el uso de agua. Y bueno, para esto un investigador lo que hizo fue que hizo un intercultivo, bueno, hizo un experimento entre maíz y chícharos, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, él estableció 8 áreas experimentales, 2 áreas experimentales bueno, en las primeras 2 áreas experimentales puso un monocultivo de chícharo, pero en una le puso un acolchado, en otra no. Igual para el maíz, puso 2 áreas de producción, y en una le puso acolchado, en otra no. Y en las 4 restantes estableció 2 tipos de policultivos, ¿no? Ambos fueron por franjas y con retraso. El primero fueron con 2 líneas de maíz por 4 líneas de chícharo, y en el siguiente fueron 4 líneas de maíz por 4 de chícharo, igualmente. Un área con acolchado, otra área sin acolchado, ¿no? Y luego midieron el agua que usaron y con eso determinaron algo que se llama la proporción equivalente de agua. Este índice es para calcular qué tan eficiente es nuestro uso de agua en intercultivos en relación a nuestros monocultivos. Igualmente, si este valor es mayor a 1, nosotros vamos a poder decir que nuestro uso de agua es más eficiente en intercultivos que en monocultivo, ¿no? Vamos a ver qué se encontraron. Bueno, aquí realmente encontraron una variación entre el 0.87 y 1.13. ¿Esto qué quiere decir? Que para algunos arreglos en este experimento,
el uso de agua fue mayor para los intercultivos, ligeramente mayor, pero en otros arreglos, el uso de agua en intercultivos fue más eficiente, es decir, se usó menos agua en los intercultivos. Es decir, van hacia las dos direcciones, ¿no? Pero están los dos muy cercanos a uno. Es decir, que bueno, en efectos prácticos se usa más o menos la misma agua en intercultivos que para un monocultivo, ya sea de chícharo o de maíz, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué es importante si usamos la misma cantidad de agua? Bueno, porque fuimos de 18% a 47% más eficientes en el uso de suelo, es decir, usamos 47, es decir, los monocultivos hubieran usado 47% más tierra o más superficie para producir lo mismo y tuvimos un sobrerrendimiento de 2.6 toneladas. Es decir, usamos la misma cantidad de agua, usamos menos tierra y tuvimos más producción, ¿no? Todo esto, pues, súper bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el uso de nutrientes. ¿Alguien ha tenido o ha escuchado sobre la asociación de dos cultivos que promueva el uso de nutrientes? Si lo pudieran escribir igual en los comentarios, estaría genial. La milpa, maíz y frijol, sí. Fijadoras de nitrógeno, exacto, sí. Gramíneas y leguminosas, sí. Maíz y frijol. Claro, ¿no? Esto es como, no sé, como quite common. O sea, la mayoría, cuando nos dicen, bueno, uso de nutrientes en intercultivos, todos pensamos una leguminosa y granos, o maíz y frijol, y en lo que respecta al uso de nitrógeno, ¿no? Y sí, bueno, es mi primer ejemplo, de hecho, el maíz y el frijol. El maíz demanda muchísimo nitrógeno, el frijol es una fijadora de nitrógeno, entonces no tienen una competencia directa, y tienen una complementación, porque en ciertas ocasiones el frijol fija nitrógeno, bueno, aun cuando está en el mismo cultivo, exuda, dentro de sus exudados viene nitrógeno y lo pasa al maíz, ¿no? Pero también tenemos otros estudios muy interesantes, por ejemplo, este es de trigo y garbanzo, y aquí lo que se tenía era que el garbanzo tenía, perdón, el trigo tenía problemas de fósforo, porque tiene una alta demanda de fósforo, lo intercalaron con garbanzo, bueno, que también es una leguminosa. El garbanzo ayudó a estabilizar el pH, hizo más disponible el fósforo, y el trigo pudo acceder de una manera más fácil al fósforo, ¿no? Es decir, accedió al fósforo sin aún aplicarlo, ¿no? Sino usando el mismo que está en el suelo. Otro es el intercultivo entre el maíz y el cacahuate. Este es muy importante porque el cacahuate provee el 30% del aceite utilizado en China, pero tiene muchas deficiencias de fierro, o tienen los chinos muchísimos problemas con el cacahuate por deficiencias de fierro. Pero ellos encontraron que al intercalarlo con maíz, los problemas de fierro decrecían, ¿no? Dependiendo de la variedad del cacahuate, pero usando 6 variedades, en todas decreció, ¿no?, el fierro. Y esto es porque los exudados del maíz en la rizósfera ayudan a la promoción de microorganismos que liberan hierro, ¿no? Bueno, para enfermedades, este es una tabla que presenta la recopilación de 200 estudios, ¿no?, alrededor del mundo, y lo que hicieron fue decir, a ver, vamos a ver en cuántos de los estudios el intercultivo tuvo un impacto eficiente en la reducción de enfermedades, ¿no? De los 200 estudios, el 73% de ellos mostraron un efecto positivo en la reducción de enfermedades, ¿no? Y un ejemplo específico es el del uso de trigo con cacahuates, y esto ayudó a la reducción de agentes fúngicos en varios grados, es decir, redujo enfermedades de hongos en diferentes grados. También en malezas, este igual es un estudio de la universidad, lo que se hicieron fue que intercalaron el apio
que, bueno, es el leek, y, perdón, el apio, que es celery, y el poro, que es leek, ¿no? El poro, al tener una cobertura de suelo deficiente, es decir, al tener poca área foliar, no cubre bien el suelo. Las malezas normalmente se germinan o despiertan. Bueno, varios tipos de malezas despiertan o germinan por un estímulo luminoso, ¿no? Entonces, al no cubrir el suelo, el poro tenía muchos problemas de malezas, ¿no? Entonces, lo que se les ocurrió fue intercalar apio, apio, y ver los resultados, ¿no? El primer resultado, súper visible, fue que el área ocupada por malezas se redujo a un 41%, ¿no? El segundo resultado fue que en la segunda generación de malezas hubo 98% menos emergencia, es decir, en el siguiente ciclo hubo una menor emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque al tener un 41% menos de malezas, también esas malezas no solamente no afectan a nuestro cultivo, ¿no? Sino no dejan semillas para el siguiente ciclo. Entonces, en el siguiente ciclo vamos a tener un campo más limpio, ¿no? O con menos maleza. Las calabazas con el maíz para malezas, sí. Uciel, de hecho, sí. Las calabazas tienen muchas propiedades alelopáticas, es decir, liberan químicos que suprimen la germinación de otras plantas. ¿Tienes algún ejemplo con hortaliza? Bueno, sí, los dos son hortalizas, el poro y el apio. Relaciones interespecíficas en el intercultivo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Relaciones interespecíficas. Bueno, cuando me refiero a relaciones interespecíficas, me refiero a las relaciones que tienen los dos cultivos, ¿no? En el campo, o las dos especies diferentes de cultivos en el campo. ¿Alguien tiene una idea de cómo se puedan comportar estos cultivos en el campo? ¿Se van a llevar bien? ¿Van a competir por recursos? ¿Se van a ayudar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrían poner algo en el chat? Luis Antonio, el tomate y la albahaca para plagas. ¡Wow! Muy bien. Creo que se ayudan mutuamente. Muy bien. Aunque no estén seguros, lo pueden poner. Entonces, todo es muy valioso. Compiten con recursos, pero ayudan con plagas. Muy bien. Sarita, ¿cuál sería el intercultivo ideal para paltos? Aguacate, ¿no? Y así disminuir la propensión de malezas. Muy bien. Ahorita vamos a ver los criterios de diseño. No te puedo decir como, pues no hay como silver bullets o no hay una regla general, pero te puedo dar los guidelines o los criterios que puedes seguir para diseñar tu intercultivo, ¿no? O si el frijol es enredadera con maíz es una práctica ancestral. Sí, muy bien. Bueno, las relaciones que tenemos entre los intercultivos o entre los cultivos en una sola parcela realmente son muy complejas, pero tenemos 4 principales, ¿no? El primero es la complementación. ¿Esto qué quiere decir? La diferencia de captura de recursos o utilización. Por ejemplo, si yo tengo alfalfa junto a, no sé, cebolla o trigo, van a utilizar de diferente manera sus recursos y específicamente para el agua. ¿Por qué? Porque la raíz de la alfalfa puede medir hasta 5 metros, mientras que la de cualquier otro cultivo, por ejemplo, no sé, el trigo, el ajo, viene siendo de 20 a 30 centímetros, ¿no? Entonces, en los primeros 20, 30 centímetros, el trigo, por ejemplo, va a tomar agua, pero cuando percole el agua o pase a mayor profundidad en el suelo, la va a tomar la alfalfa, ¿no? Entonces no están compitiendo directamente, sino se complementan. Utilizan de manera diferente su captura de recursos. Competencia, esto también sucede, es decir, que disputan por los mismos recursos. Compensación, esto quiere decir que cuando un cultivo falla, el otro toma su nicho ecológico. Bueno, por ejemplo, esto realmente nada más pasa en situaciones de estrés.
Facilitación, esto quiere decir que un organismo o un cultivo se va a beneficiar de otro sin causarle daño. El ejemplo perfecto viene siendo el maíz y el frijol. El frijol hace una asociación con una bacteria que se llama Rhizobium, fija nitrógeno en el suelo, y el maíz se beneficia del nitrógeno en el suelo, fijado por el frijol, pero no afecta directamente al frijol, ¿no? Esto es un ejemplo perfecto de facilitación. Y bueno, ¿por qué es importante estas relaciones? Bueno, porque estas relaciones son las que proveen o las que explican las ventajas de nuestros intercultivos, ¿no? Por ejemplo, para el ER y el sobrerrendimiento, en competencia, bueno, hay dos tipos, la intraespecífica, es decir, entre plantas de la misma especie, es decir, entre plantas de maíz y maíz, son las dos de la misma especie, si compiten una con otra, es competencia intraespecífica, es decir, entre la misma especie. Y está la competencia interespecífica, que es cuando dos especies diferentes compiten entre sí, es decir, por ejemplo, el maíz y el trigo son especies diferentes, si las ponemos juntas, hay probabilidades muy grandes que compitan entre sí, ¿no? Y, bueno, sí, ¿por qué decía esto? ¿Qué tiene que ver con el sobrerrendimiento? Bueno, que para que nuestro intercultivo funcione o produzca más, nuestra competencia interespecífica debe ser menor, es decir, nuestras plantas se deben de llevar bien con especies diferentes, mejor de lo que se llevan entre sí mismas, ¿no? La complementación, por ejemplo, esto también se puede dar en el efecto de borde. ¿Qué me refiero con esto? Si vemos la imagen inferior derecha, podemos ver el maíz con la leguminosa. El maíz, las franjas de maíz que están junto a la leguminosa, no tienen una planta que les proyecte una sombra, ¿no? Entonces, de esta manera pueden tomar más luz y producir más azúcares o tener una mayor fotosíntesis y producir un mayor rendimiento, ¿no? Esto es complementación, es decir, estamos haciendo nuestro sistema más eficiente en la captura de luz, ¿no? Porque no dejamos de capturar luz también en la leguminosa, sino que estamos ayudando al maíz a que capture más luz sin afectar al otro, ¿no? A nuestra leguminosa, ¿no? Y esto es posible gracias a una propiedad que se llama plasticidad vegetal, es decir, la plasticidad vegetal es cuando una planta se puede adaptar a su ambiente, ¿no? En este caso, las plantas de maíz en el borde tienen un mayor espacio, tienen más luz, van a crecer más, es decir, se adaptan, son plásticas, ¿no? Gracias a que se adaptan, producen más. De hecho, la plasticidad vegetal o el efecto de borde es de los principales, es cómo se explica el sobrerrendimiento en intercultivos, ¿no? Por la mejora de captación de luz y agua. También para el sobrerrendimiento tiene que ver el metabolismo de las plantas, es decir, las reacciones químicas que se llevan dentro de la célula. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo esto puede afectar? Se produce el efecto orilla. Oh, sí, exactamente. El efecto borde, efecto orilla. ¿Alguien tiene idea de cómo el metabolismo de las plantas puede afectar el rendimiento y el uso de suelo? Bueno, realmente es medio difícil la pregunta. Les doy chance esta vez. Bueno, por la generación de azúcares, sí, bueno, la generación de azúcares, la fotosíntesis, sí tiene mucho que ver con la fotorrespiración. Por las necesidades de luz para cada planta, muy bien, Carla. Luis Antonio, sí, las plantas C4 son más eficientes metabólicamente. Sí, muy bien. Nayeli López, por la cantidad de asimilados. Sí, todo esto tiene que ver con la fotosíntesis. En un momento les voy a presentar un estudio en el que se hizo un intercale o un intercultivo entre plantas C4 y C3, ¿no? Y se descubrió que cuando nosotros ponemos dos plantas con un metabolismo diferente para evitar la fotorrespiración, como es el C3 y el C4,
Es decir, cuando ponemos plantas C3 y C4, tienen... ¿Qué son plantas C3, C4 y CAM? Bueno, esto son un tipo de fotosíntesis para evitar perder energía. La mayoría de las plantas son C3 y requieren mucha agua y se fotosaturan más rápido, es decir, no resisten cantidades elevadas de luz. Las plantas C4 son más eficientes en el uso de agua, es decir, requieren menos agua para producir y toleran más luz. Las CAM, esto quiere decir metabolismo ácido de las crasuláceas, y este metabolismo lo tienen los cactus, las suculentas, todas estas plantas desérticas que aguantan meses sin una gota de agua, tienen este metabolismo, ¿no? Y lo que decía era que hay estudios que correlacionan un mayor rendimiento con el establecimiento de plantas C3 y C4 en el mismo cultivo, ¿no? Lo vamos a ver en un segundo. Y también tenemos un mayor rendimiento por el espaciamiento temporal, ¿no? Para medir el espaciamiento temporal, lo que los investigadores hacen, es decir, que no estén juntas o que no pasen juntas todo su ciclo biológico, ¿no? Sino que pasen, bueno, el espaciamiento temporal tiene que ver si pasan juntas o no su ciclo biológico o su vida, ¿no? Y entre menos pasen juntas su ciclo biológico o menos compartan tiempo de su vida juntas, los intercultivos tienen mayor rendimiento, ¿no? Los investigadores, sí, los researchers, miden esto por algo que se llama temporal niche differentiation, que en español es diferenciación temporal de nicho. Y bueno, cuando este es 0, quiere decir que los dos cultivos pasan toda su vida juntos, ¿no? Uno tras del otro. Nacen al mismo tiempo, o sea, germinan al mismo tiempo, producen al mismo tiempo y mueren al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando este indicador es 1, nunca se ven uno al otro, ¿no? Es decir, aquí no hay un intercultivo, sino que, no sé, primero sembramos frijol, el frijol crece, produce, muere, luego maíz, crece, produce, muere y nunca se toca. Esto es cuando nuestro temporal niche differentiation o diferenciación temporal de nicho es igual a 1, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque va a servir para explicar la siguiente gráfica. Aquí podemos ver cómo se relacionan las plantas C3 y las C4, ¿no? Aquí hicieron un experimento y pusieron en intercultivos plantas C3 con plantas C3 y lo que hicieron fue un espaciamiento temporal, es decir, intentaron que pasaran el menos tiempo juntas para ver qué pasa, ¿no? Aquí en 0 pasan todo el tiempo juntas, en 1 no se tocan, ¿no? O no comparten ninguna parte del ciclo temporal juntas, ¿no? Y en C3, ¿qué fue lo que pasó? Que nuestro LAIR realmente aumentó entre más distanciado temporalmente estuviera un cultivo del otro, ¿no? Pero la subida o la cresta fue muy moderada, ¿no? Es decir, el efecto fue muy moderado. No así cuando nosotros intercalamos una planta C3 y una C4, ¿no? En este ejemplo, igual, cuando las plantas estuvieron siempre juntas, es decir, cuando nuestro temporal niche differentiation fue 0, tuvimos el menor LAIR, y cuando estuvieron más separadas, el LAIR o el LAIR aumentó, ¿no? Cuando fueron plantas C3 y C4, ¿no? Entonces, esto que nos dice, bueno, o qué criterio nos da, que nosotros debemos de tomar en cuenta la separación temporal de nuestros cultivos y nuestro metabolismo, ¿no? Bueno, eficiencia en el uso de agua. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo o cuál es el proceso de relaciones a través de... ¿Cuáles son las relaciones que incentivan la eficiencia de uso de agua en los intercultivos? Igual si me pudieran dejar sus comentarios. Chin, se me cerró la caja de comentarios y realmente no la puedo abrir. No sé si me pudieras echar la mano, Oscar.
Bueno, no los puedo ver, pero seguramente tienen ideas buenísimas. Pero bueno, hay dos tipos. La primera es por la complementación física. ¿Esto qué quiere decir? Las longitudes de raíces que sean diferentes, como bien daba el ejemplo, entre alfalfa y ajo, ¿no? La alfalfa tiene una raíz que puede medir hasta 5 metros, el ajo que puede medir hasta 20 centímetros. Entonces, la alfalfa va a tener mucho más espacio o mucho más nicho para tomar agua que el ajo, ¿no? Y por tanto, no van a competir, sino se van a complementar una a otra. Es decir, van a tomar sus recursos de espacios diferentes. La otra es metabólica. Como decíamos, las plantas C4 son más eficientes en el uso de agua, es decir, requieren menos agua. Y si nosotros intercalamos, por ejemplo, en este caso, chickpea, garbanzos, con maíz, lo que va a pasar es que la misma agua que utilizamos para los garbanzos va a ser suficiente para producir maíz, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupamos... Perdón que te interrumpa. Vamos a parar tu screenshot un momento porque parece que la ventanilla de chat sigue presente. Vamos a tratar de arreglar estos problemas técnicos. Ok. Ok. Si puedo volver a entrar. ¿Puedes parar el screenshot? Ok. Ups. Ok, inténtalo otra vez, por favor. Ok, perfecto. Ahora sí. Gracias. Gracias. Y bueno, también hay otro proceso que se llama facilitación. Como quedamos, era que un organismo ayudaba a otro sin hacerle daño. Y esto, ¿en cómo se da en la eficiencia de agua? Pues bueno, en que el garbanzo el garbanzo y el maíz van a tener cubierto el suelo con sombra. Esto hace que tengamos una menor evaporación y el agua se retenga más en suelo, ¿no? Todos estos son procesos que nos ayudan a ser más eficientes o que explican la eficiencia de nuestros intercultivos, ¿no? O sea, no es magia. La disponibilidad de nutrientes, igual, la complementación, esto es el uso distinto de nutrientes por especie. Normalmente, entre especie y especie utilizamos o requerimos, o cada especie requiere predominantemente más un nutriente o tiene una selección de nutrientes diferentes. Por ejemplo, el maíz va a requerir muchísimo nitrógeno, el frijol va a requerir muchísimo más fósforo, y si los ponemos en conjunto, ninguno de los dos se va a pelear entre sí, ¿no? Cada uno necesita cosas diferentes y no hay necesidad de competir, ¿no? Facilitación, por ejemplo, igual en maíz frijol o granos leguminosas, la asociación por Rhizobium o la fijación de nitrógeno es bastante importante. Bueno, sí, a la derecha podemos ver una foto de una raíz que ha sido infectada con Rhizobium. Esta bacteria le va a permitir a la planta fijar nitrógeno, así es como se ven. Y bueno, también hay otra manera, que es la liberación de exudados, es decir, aunque no sea una planta no fijadora de nitrógeno, hay otras plantas que van a ser la rizósfera más propensa para que tenga
un mayor desarrollo de microorganismos que van a ayudar a hacer los nutrientes accesibles a la otra planta, a la planta contigua, ¿no? Por eso se ayudan entre sí, ¿no? Y como decía, la liberación de recursos, de exudados, promueve la mineralización por el efecto de los microorganismos. La mineralización es hacer disponible los nutrientes y ayuda al cambio de pH. Normalmente nuestros nutrientes están más disponibles en un rango de pH neutro a ligeramente ácido, ¿no? Entonces, el tener más de 2 cultivos va a llevar a tener un pH más neutro y por tanto vamos a tener una mejor disposición de nutrientes, sobre todo en suelos con pHs alcalinos o ácidos. Ok, control de enfermedades. Aquí igual quiero preguntar, ¿alguien tiene una idea por qué los intercultivos son buenos controlando enfermedades? Aunque no estén seguros si es correcta, ¿alguien me puede dar un comentario en el chat, por favor? Sí, bueno, mi pregunta era si alguien puede pensar en, porque promueven la diversidad de la biota en el suelo. Sí, exactamente, es una razón muy fuerte. La biota en el suelo ayuda muchísimo al control de enfermedades edáficas, sobre todo. Disminuye la cantidad de hospedantes alternos. Muy, muy buen comentario. ¿Alguien más? Alelopatía. Bueno, la alelopatía funciona más de planta a planta. Bueno, la alelopatía se refiere al inhibir a otras plantas, pero sí, realmente pasa la alelopatía entre cultivos. Luis Antonio, generando exudados orgánicos para el control de plagas. Sí, exacto, fitoalexinas, metabolitos metabolitos, claro, y exuda de ciertas plantas con propiedades de control de enfermedades. Sí, exacto, muy buen comentario, Octavio. José, funcionan como antagónicos. Sí, todos los comentarios son muy acertados. Y realmente el control de enfermedades en intercultivos es algo súper complejo, pero bueno, vamos a ver los principales rasgos. El primero es porque dificulta la dispersión por aire de nuestras enfermedades, ¿no? Este es un ejemplo de Alternaria solani, es decir, tizón temprano, que da en el jitomate, y lo que hicieron fue alternarlo con Tagetes erecta, que es cempasúchil, o Tagetes, como lo conozcan, o aquí en Europa, maridol, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Bueno, que los conidios o las esporas de esta enfermedad también llegaban a un hospedante que no podían infectar, el cual es Tagetes. Entonces, parte de las esporas de estas enfermedades llegaban a donde no podían infectar y no eran activas, ¿no? Y no podían producir ninguna enfermedad. Esto redujo la incidencia de enfermedades en jitomate del 64 al 75%, ¿no? Otro mecanismo es que se reduce la dispersión por agua. Para este ejemplo vamos a ver un hongo que se llama Mycopharella pyrenoides en chícharo. Preguntar, si recomiendas en los intercultivos de riego por goteo, busca darle un pH neutro al cultivo. Si es que es muy alcalino, por la cuestión de la humedad es más controlada. Ok, súper buen comentario, gracias César. Bueno, como decía, Mycopharella pyrenoides ataca el chícharo y se dispersa muy bien a través de la lluvia, ¿no? ¿Y esto cómo es? Bueno, cae una gotera al suelo, recoge las esporas de este hongo, ¡pum!, salpica y contagia a las plantas de alrededor, ¿no? Entonces lo que hicieron los investigadores fue que hicieron un intercultivo entre plantas de chícharo y pusieron plantas de trigo, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Que el trigo, al no ser infectado o al tener una baja disposición a la infección por Mycopharella, la propagación de esta enfermedad era muchísimo más lenta, ¿no?
¿Y esto a qué llevó? Bueno, llevó a tener de un 39, o bueno, de un 40 a un 80% menos de incidencia de Mycophalera en nuestro cultivo de pis o de chícharo, ¿no? También reducimos nuestra dispersión de vectores. Esto es muy importante. Por ejemplo, el CMD. Esto es el Cassava Mosaic Disease bueno, sí, o sea, la enfermedad del mosaico de la yuca, tal vez en español. Y bueno, este es un virus que se dispersa a través de BMS atabasi o mosca blanca. Y lo que se buscó fue crear una barrera física o una barrera alelopática para ahuyentar a la mosca blanca y así el vector no estuviera presente en nuestro cultivo para reducir la presencia de este virus, ¿no? Lo que hicieron fue que pusieron franjas de maíz y franjas de un tipo de frijol que se llama cabeza de vaca. Y lo que pasó fue que tuvimos de un 50 a 65% menos de incidencia, ¿no? Otro ejemplo es con el cambio de microclima. Este es un ejemplo muy interesante. De hecho, es para México. Es igual con Alternaria solani. Lo que se investigó fue que la Alternaria solani produce sus conidios o esporas cuando tiene las condiciones de 92% de humedad por, de 6 a 9 horas seguidas, ¿no? En México, en región centro-norte, se tiene alrededor de 7.9 a 8.9 horas seguidas con humedad relativa mayor a, bueno, alrededor de 92%. Y bueno, esto queda como resultado que tenían una producción de conidios muy alta o de esporas muy alta y se dispersaba la infección, ¿no? Lo que se hizo fue poner también tagetes erecta, es decir, una línea de tagetes, una línea de jitomate, 2 de tagetes, jitomate, tagetes, y lo que se hizo fue que se aireara más el cultivo, ¿no? Nada más que corriera más el aire, pasara más el aire, se bajó la humedad relativa, aquí lo podemos ver, ahora tenemos nada más 2.9, o sea, 3 horas, de 3 a 6 horas con humedad relativa de 92%, y la incidencia de esta enfermedad, Alternaria solani, en este caso bajó del 30 al 38%, casi 40%, ¿no? Nada más reduciendo la humedad relativa, ¿no? En el cultivo. La última, la liberación de fitoalexinas o la liberación de agentes químicos. Para este caso, fue igual en el caso de jitomate contra este tipo de nemátodo. Y para hacer esto, utilizaron una flor que se llama, bueno, aquí en Europa, el ojo negro de Susana, pero es una rudbeckia. Una rudbeckia. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Que esta planta liberara una fitolexina que se llama tiarubrine C100, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Que antes en los pots o en las macetas de tomate se tenían alrededor de 200, bueno, de 173 a 200 nemátodos, pero después de nuestro cultivo nada más tuvimos 3 nemátodos presentes, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a entrar sobre el diseño, cómo podemos diseñar nuestros intercultivos. Toda esta parte o toda esta introducción fue para dar el razonamiento para este diseño, ¿no? O qué hay detrás de los conceptos que tenemos que usar para nuestro diseño. ¿Alguien tiene alguna idea de qué aspectos serían importantes para el diseño de intercultivos con todo lo que hemos visto hasta ahora? Si lo pudiera poner en el chat. Juan Carlos, oye Nelson, ¿valoraron además de la reducción de propagación cómo fue el rendimiento al final del ciclo? Sí, sí lo hicieron. Me parece que hubo un sobrerendimiento como de media tonelada, igual como lo calculamos la vez pasada. Bueno, supongo que estás hablando de tajetes jitomate, ¿verdad, Juan Carlos? Los ciclos de cada cultivo. Ok, para la pregunta, el ciclo biológico de cada planta, sí, es muy importante. El sistema de riego, UCIEL, ok, sí. ¿Algún otro criterio
que creen que es importante para el diseño de nuestros intercultivos. Luis Antonio, de los cultivos a establecer y las condiciones de la parcela. Oh, muy buena. Luz, agua, plagas, humedad relativa. Muy bien. El mercado, claro, ¿no? Todo eso es muy valioso, y sí. El arquetipo de cada cultivo, sí. Bueno, es decir, cómo se encuentran distribuidas las hojas y los tallos en el cultivo, claro, que tiene que ver con el porte del cultivo. Muy bien. Gracias, José. Sergio Martínez, etapa del año, tipo de cultivos a producir, zona geográfica, claro. Bueno, en primero, bueno, ¿en qué se basa el diseño? Bueno, se basa en lo que necesito y lo que tengo, ¿no? Yo recomendaría que como un primer paso pensáramos, ¿tenemos algún problema en un cultivo que ya tenemos? No sé, si yo soy productor de maíz, ¿tengo algún problema con mi maíz que me gustaría resolver? O quiero hacer algo, ¿qué es lo que busco, no? Busco cambiar de mercado, busco, no sé, romper un piso de arado, busco reducir mis plagas, ¿qué es lo que yo quiero, no? Es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? Porque en base de esto podemos tomar criterios, ¿no? Pero siempre debemos de pensar si tenemos un problema en nuestro cultivo normal o monocultivo que querramos resolver o algo que querramos implementar, ¿no? ¿Qué queremos? Otra, claro, el mercado, es decir, dónde lo voy a vender, si me va a ser rentable, ¿no? Las condiciones físicas del área, claro. El suelo, ¿cómo está mi suelo? ¿Está erosionado? ¿Qué tipo de estructura tengo? ¿La tengo en bloques, migajosa, no sé, en prismática? ¿Tengo un suelo profundo? ¿No lo tengo? ¿Tengo una compactación? Mi tamaño del área es muy importante para determinar mi arreglo topológico. O sea, no voy a poner un cultivo en franjas si nada más tengo, no sé, 1000 metros cuadrados. En ese caso voy a ocupar uno en mosaico o uno en un intercultivo mixto. La estación de crecimiento, esto es muy importante, es decir, que tengamos las condiciones de temperatura y humedad. ¿Y esto por qué es importante? Para determinar el retraso que yo puedo dar o la separación temporal que puedo dar entre mis cultivos, ¿no? Y bueno, sí, aquí está el retraso, ¿no? O sea, si tengo una muy buena estación de crecimiento, que es de todo el año, pues bueno, puedo poner un cultivo y luego el otro sin tocarse. Pero si mi estación de crecimiento está limitada a 4 meses, como aquí en Holanda, de a fuerza tengo que interpolar a mucho mis cultivos, ¿no? Y claro, los requerimientos del cultivo. Todo lo que vimos sobre las interacciones nos habla sobre los requerimientos del cultivo. ¿Qué vamos a buscar en nuestro cultivo? Bueno, vamos a buscar que nuestros cultivos no tengan una competencia alta, tengan procesos de complementación y de facilitación, ¿no? Queremos estas tres cosas, ¿no? Una baja competencia entre los cultivos, procesos de complementación y facilitación, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo diría que como primer paso, para escoger nuestros cultivos, miráramos la familia botánica de nuestro cultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, porque las familias botánicas, por ejemplo, digamos, las gramíneas, que son todos los granos, como viene siendo el arroz, el trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, comparten ciertos requisitos, ¿no? Que necesitan en su suelo, como puede ser nutrientes, agua, profundidad de suelo, ¿no? Son muy similares, es decir, son casi como primos o hermanos, ¿no? Entonces les gustan las mismas cosas. Entonces yo voy a tratar de tener un cultivo de una familia botánica, no sé, como las gramíneas, y puedo tener otra familia botánica que requiera otras cosas o le gusten otras cosas en el cultivo, no sé, como una solanácea, una cucurbitácea, una rosácea, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué busco tener dos familias botánicas diferentes? Bueno, para que busquen por recursos diferentes, no compitan y se ayuden entre sí, ¿no? Esto es muy importante, la familia botánica, no poner cultivos que sean de la misma familia botánica. Es decir, no poner como cultivos, no poner un intercultivo que sea, no sé, por ejemplo, maíz y trigo, ¿no? Eso realmente agotaría tu nitrógeno en el suelo, ¿no? Tu área foliar o cobertura de suelo, esto es muy importante para la reducción de enfermedades, es decir, si tú tienes una cobertura foliar muy grande,
y tienes una humedad relativa alta, busca otro cultivo que tenga una cobertura foliar menos densa para permitir la aireación de nuestros cultivos y reducir las enfermedades. Esto es un proceso de facilitación. Y por el otro lado, si tú tienes un suelo erosionado, busca tener cultivos que tengan una buena cobertura de suelo, ¿no? Es decir, que no dejen tu suelo expuesto a las condiciones hídricas o eólicas, ¿no? Es decir, que no lo dejes expuesto al agua o al aire, ¿no? Esto también va a hacer que sea más eficiente el uso de agua, water use efficiency, por el sombrero, claro. El metabolismo, igual es muy importante, porque como vimos, las plantas C3, cuando se establecen con la planta C4, tienen una mayor producción. Las plantas C4 son más eficientes en el uso de agua y aguantan mayores temperaturas, ¿no? ¿Cuáles son plantas C4, por ejemplo? Bueno, puede ser el maíz, el sorgo, el amaranto, la verdolaga. Realmente son escasas las plantas C4 como cultivos. Bueno, como regla general también ningún árbol que se cultive C4 siempre va a ser C3. Bueno, y esto lo tenemos que considerar, ¿no? Para aumentar procesos de facilitación, reducir competencia. El ancho de franja, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el ancho de franja? Bueno, que si nuestras franjas son muy anchas, es decir, como más de 8 hileras, no vamos a tener un efecto de complementación, ¿no? Es decir, las plantas que estén en el medio de la franja no van a poder interactuar con las plantas del otro cultivo que están, no sé, a 3 hileras de ellas, ¿no? O están lejos de ellas, ¿no? Entonces deben ser franjas no muy anchas, dependiendo del cultivo, ¿no? Tal vez como, no sé, como regla general, tal vez de 2 a 5 líneas, ¿no? Más o menos. Tal vez 8 como máximo. El porte del cultivo, es decir, que uno sea más alto que otro, o como bien decían, su estructura, cómo está complementado. ¿Para qué? Para que tengamos un efecto de borde. O sea, por ejemplo, si establecemos maíz con frijol, el maíz va a crecer más alto, vamos a tener una mayor captura de luz, vamos a tener efecto de borde o efecto orilla, y vamos a tener un mayor rendimiento. Esto es un proceso de complementación. Y bueno, ya con estos criterios, me gustaría ir de la mano con ustedes a un ejemplo práctico, viendo las condiciones de un área específica, ¿no? Bueno, este ejemplo lo pensé para mi pueblo, Cuautla, Morelos, México, ¿no? ¿Dónde está? Está en el centro de México, centro-sur. Disponibilidad de agua, claro, eso viene en condiciones en físicas, en estación de crecimiento, lo hablamos, de si tenemos la temperatura y el agua, y claro, si tienes riego, pues a todo dar, ¿no? Bueno, como decía, yo lo hice para mi región natal. Lo que pensamos fue en hacerlo con cucurbita pepo o con calabacitas. Disponibilidad de agua, el suelo. No supongo que son pasados. Comentarios pasados. Bueno, como les decía, este ejemplo es para Cuautla, Morelos, con cucurbita pepo. ¿Y yo qué quiero? ¿O cuál es mi problema principal? Bueno, yo quiero reducir el virus del mosaico amarillo de la calabacita, ¿no? Que nos trae frutos deformes, que no son comerciales en el mercado, ¿no? O me van a castigar el precio, ¿no? Yo sé que el vector de transmisión de este virus es la mosquita, Bemisia tabaci, la mosca blanca, ¿no? Entonces voy a buscar reducir la mosca blanca en mi intercultivo. También voy a buscar reducir pudriciones blandas por Erwinia catobora. Es una pudrición bacteriana. Cuando agarras el fruto huele muy mal, es como agua, ¿no? Llevo 2 cosas que quiero, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está mi región o cómo tengo mi suelo. El suelo lo tengo una estructura en bloques, o sea, son bastante grandes. Me gustaría tener a largo plazo una estructura mejor, una estructura migajosa, que sean peds o pedazos de suelo mucho menores. Tengo un suelo profundo, lo cual es bueno, pero tengo un piso de arado a 30 centímetros, ¿no? Entonces también quiero buscar romper el piso de arado, esto a largo plazo, ¿no?
Y mi suelo es ligeramente, bueno, es franco arcilloso, es un buen suelo, ¿no? ¿Cómo está la temperatura y la lluvia en este lugar? Bueno, estos son los datos que bajé de Conagua, en las normales climatológicas, se pueden encontrar fácilmente. Aquí tenemos la precipitación normal. Podemos ver que nuestra estación de lluvias es de 4 meses, de junio a septiembre. Nunca tenemos una temperatura menor a 18 grados. Nuestra temperatura menor es de 17.9. Entonces, o sea, no tengo una estación limitada por temperatura ni por agua. Ah, perdón, ¿ustedes también ven el chat? Sí. Ok. Ajá. Entonces, bueno, aquí están mis datos. ¿Qué tamaño tengo de la parcela? Bueno, es una parcela pequeña, es 1 hectárea. Y bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna idea sobre qué se podría hacer o cómo harían un intercultivo con calabacita para bueno, reducir la mosca blanca, reducir la pudrición blanda por Edwina catobora, para mejorar la estructura de suelo y para romper un piso de arado? ¿Alguien tiene ideas? Si las pudiera escribir en el chat, aunque no estén seguros, estaría genial si me pudieran dar una idea o cuáles son sus pensamientos. Sembrar cempasúchil, muy buena, tiene efectos repelentes. La mayoría de las asteráceas, sí, puede ser, realmente es una buena opción. ¿Alguien más? Alfalfa, sí, bueno, la alfalfa, esa es muy buena, realmente yo pensaría en alfalfa, también pensé en alfalfa, pero mi región tiene temperaturas más o menos altas y la alfalfa se deprime en rendimiento con temperaturas tan altas, ¿no? Como en Cuautla. Irving Tagetes, muy buena, eso es en Pasuchi, claro que sí, puede ser, pero no siempre tengo mercado para tagetes, ¿no? Ese es el problema. Intercalar calabacita con brasicáceas, muy bien. Sí, puede ser, pero bueno, por ejemplo, brasicáceas como la col o el brócoli, creo que me convendrían más cuando hiciera frío, ¿no? Que fueran resistentes, porque son resistentes al frío. ¿Hay cerca? Es decir, drenaje del suelo. No, no tenemos. Brasicas y cempasúchil. Ok, muy bien. Vertir para el suelo. Bueno, muy buenos comentarios. Bueno, igual, si somos primerizos en el diseño de policultivos, yo lo que... Calabacitas, bueno, sí, claro, sí, claro, vamos a establecer calabacitas. Bueno, si somos primerizos en nuestro policultivo, yo lo que recomendaría es que no lo hagan muy complejo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ustedes me dirían, no, Nelson, pero es que hay muchísimos estudios que relacionan la complejidad de nuestra parcela con un mejor control de plagas, con una mayor biodiversidad en suelo, ¿sí? Pero realmente es que si no lo sabemos manejar bien, vamos a tener muchos problemas en el rendimiento, ¿no? Yo lo voy a manejar simple, voy a seguir la regla aquí, que en inglés quiere decir keep it simple, sir, quiere decir manténgalo simple, señor, ¿no? Pero cumpliendo nuestras 4 reglas o las 4 cosas que queremos, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que voy a intercalar calabacita con maíz. ¿Por qué? Y en un arreglo temporal con retardo en franja, ¿no? Voy a hacerlo con 4 franjas de calabacita por 2 de maíz, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer así? Bueno, en primera, porque la calabacita y el maíz son especies diferentes, ¿no? De familias diferentes. Una es una cucurbitácea, la otra es una gramínea, ¿no? O poaceae y cucurbitácea. Creo que ya cambié a graminácea. El área foliar es diferente, tenemos una buena cobertura por la calabacita, pero esto me da problemas porque aumenta la humedad relativa, ¿no? Y me promueve pudriciones blandas. Entonces pongo maíz porque tiene un porte alto, y al tener un porte alto, cuando pasa el viento, tiende a hacer turbulencia en el viento y bajar la humedad relativa en nuestro cultivo de calabacita también, y así bajar la pudrición blanda, ¿no? El metabolismo igual es diferente, es decir, el maíz es una C4, vamos a utilizar una cantidad de agua muy igual a la que utilizamos solo en calabacita,
El ancho de franja es bueno para maíz porque solo es una barrera. Es maíz elotero, no es maíz de grano, ¿no? Entonces nada más va a durar como 3, 4 meses nuestro cultivo, ¿no? Y el porte de cultivo igual es diferente, ¿no? ¿Y esto a qué va a llevar? Que tengamos un muy buen efecto borde y tengamos captura luminosa de las dos hileras de maíz. Es decir, la hilera derecha de maíz va a tomar la luz del lado derecho, la izquierda del lado izquierdo, pero ambas van a tener muchísimo más radiación que si fueran en monocultivo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de esto? El efecto borde, el ahorro de agua, el menor número de plagas y el incremento en materia orgánica, ¿no? Pero como quedamos, nosotros teníamos 4 objetivos, ¿no? El primero era reducir Bemesia tabaci. Y bueno, hay varios estudios que relacionan el intercrop entre curbitáceas y gramíneas para reducir el número de mosquita blanca. Entonces, por eso me animé a poner maíz. Realmente está registrado. Otra, queremos hacer bajar la pudrición blanda por Erwinia catobora. Lo que estoy haciendo es que estoy permitiendo la aireación. Estoy haciendo turbulencias al tener portes diferentes, o sea, turbulencias en aire, que llevan a bajar la humedad relativa y hacer el microclima menos apto para mi enfermedad, ¿no? Luego quería tener una mejor estructura de suelo, y aquí viene el maíz a dar quite. ¿Por qué? Porque el maíz deja mucho rastrojo en campo, el cual puedo incorporar progresivamente en mi cultivo, y al incorporar la materia orgánica, lo que voy a hacer es que voy a ayudar a mi estructura a reducir en tamaño, ¿no? Es decir, si antes tenía PETs o terrones muy grandes, entre más añada yo materia orgánica, se va a ir reduciendo, y esto va a ayudar al manejo de suelo, ¿no? De la misma forma, al meter materia orgánica al suelo, se va muyendo, es decir, va bajando la densidad del suelo, ¿no? Es decir, pesa menos el suelo por unidad de volumen, ¿no? Entonces esto va a ayudar a que se vaya rompiendo progresivamente el piso de arado, ¿no? Y ustedes me dirán, oye, pero lo que respecta al suelo no es inmediato, ¿no? Y claro, no es inmediato, esto es a largo plazo, pero lo que sí es inmediato es mi control y manejo de plagas, ¿no? Entonces lo estoy haciendo a 2 escalas, una escala a corto plazo para el manejo de plagas y una a largo plazo para el incremento de materia orgánica en el suelo, y así la ayuda al suelo, ¿no? Con eso termino mi presentación. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que los intercultivos tienden a ser más eficiente la agricultura, que los procesos que explican la eficiencia de nuestros intercultivos son bastante complejos, y que los intercultivos deben ser adecuados a un contexto específico, ¿no? Es decir, un intercultivo, no sé, como el que yo tengo aquí, no va a servir en todas las regiones, ¿no? Realmente depende de dónde estás, cuáles son tus problemas y qué quieres, ¿no? Pero a través de nuestros guidelines o nuestras recomendaciones, podemos hacer un intercultivo eficiente, ¿no? Con esto cierro, y si alguien tiene preguntas, me encantaría responderlas. Si las pueden poner en el chat, estaría súper. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Compartirías tus datos de contacto? Claro. Mi correo, ¿no? Arroba. Ahí está mi correo. Gracias. Ay, Dios, me perdí. Ya. Raquel, buena la presentación, gracias, ¿podría compartirla? Claro que sí.
Claro que sí, pero bueno, si me pasas tu correo creo que la puedo enviar, o no sé si la podemos distribuir, si tengamos sus correos y se las pasamos a todos una vez. Pero bueno, entonces son peras o manzanas, si me dejas tu correo estaría genial. César Augusto, gracias. No, gracias a ti, para mí es un placer, lo disfruto muchísimo. Irving, ¿qué tamaño de parcelas es lo que se recomienda para hacer intercultivo? Oh, esto es muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque como vimos al principio, el intercultivo ahora tiene un problema que es mecanización, entonces no lo podemos aplicar a parcelas realmente grandes, como 50 hectáreas. Yo lo que recomendaría es nunca más de 10 hectáreas. Cuando tienes más de 10 hectáreas, lo que puedes, bueno, como de 10 a 50 hectáreas, lo que puedes hacer para tener esos beneficios son rotaciones de cultivo con guidelines, ¿no? Pero realmente es para parcelas chicas, ¿no? Y esto creo que para el centro-sur de México es muy bueno, o algunas partes del centro-norte, donde los agricultores tienen de 1 a 5 hectáreas, ¿no? Creo que aquí sería muy pertinente. José Torres, ¿en el intercultivo se tiene una mayor necesidad de mano de obra? Sí, realmente sí, nowadays sí. Es decir, ahora sí se tiene una mayor necesidad de mano de obra, pero hay gente que está como, innovando al respecto. De hecho, he visto sembradoras para cosechar 2 líneas en 2 líneas de diferentes cultivos, en lo que era el poro y el celery, el poro y el apio. Realmente se están metiendo mecanización y se reduce la mano de obra, ¿no? Ingeniero Nelson, Nelson, por favor, Norberto. ¿Hasta qué tamaño de superficie se puede implementar el sistema de producción que sea rentable? Realmente esto es para tamaños, como lo digo, reducidos. Si tienes una parcela muy grande, yo lo que recomendaría sería rotación, como lo hacen aquí en Holanda. De hecho, aquí es un must. El gobierno te exige que tengas una rotación de cultivos eficiente, ¿no? Tú no puedes producir si no rotas. Carla, ¿cómo se considera un intercultivo para una plantación de papaya en México? Ok, primero, ¿qué quieres, no? O cuál es tu problema, o cuáles son tus objetivos a largo plazo en tu área de producción. No sé, por ejemplo, que tengas, por ejemplo, ácaros. No sé, tal vez podrías poner un cultivo que guarde humedad relativa, porque la araña roja es sensible a la humedad relativa, ¿no? Que tenga una amplia cobertura foliar, pero que también te sea rentable, ¿no? Es decir, depende mucho, Carla, para tu cultivo de papaya, pero no sé, como los ácaros tienden a ser un problema en papaya, yo diría algo que aumente la humedad relativa, ¿no? Luis Antonio, muchas gracias, excelente presentación. No, gracias a ustedes, para mí es un placer. Oscar, dentro de una semana tendremos el resumen y grabación, presentación por email. Ah, súper, qué bien. Raquel, tu mail, ¿no? Súper bien, ¿no? Pero te la van a pasar hasta la grabación, ¿no? Súper. María Elena Campos, sí, por favor, yo también quiero la presentación. Intercultivo de tamote para Sinaloa. Ok, igualmente, ¿cuáles son tus necesidades? Supongo que para Sinaloa, no sé, el sur de Sinaloa tiene muy buen riego, pero entre más nos acercamos a la sierra, tenemos menos riego, tal vez, no sé, un cultivo para incrementar la materia orgánica, no, pero seguro sin invernadero, ¿no? ¿Cuál sería un problema? Tal vez los nemátodos. Entonces podemos incorporar una asterácea para reducir nemátodos, como puede ser tagetes, ¿no? Muy buena pregunta, Mario. César Augusto, mi correo es... bueno, te la van a pasar. Pascuala, igual, se las van a pasar. Norberto, si puede compartir, muchas gracias. Sí, claro, todos los van a tener. Gracias, Oscar. Súper. Gracias. Esos intercultivos, ¿qué tan viables son para mallas o invernaderos? Son súper viables, ¿no? El único problema es que no tendría... Roberto pregunta, ¿estos intercultivos qué tan viables son para mallas o invernaderos? Siguen siendo viables para ambos,
pero el problema es que no vas a tener un volumen tan grande de producción, ¿no? Entonces sería pensar en otras estrategias de mercado, ¿no? Por ejemplo, algo que hacen mucho aquí es que tienen un invernadero, no sé, de berries y hortalizas, y tú pagas una cuota para ir a cosechar tus propias verduras, y luego te cobran las verduras, ¿no? Aquí en Holanda no le pierden, entonces tal vez algo así podrías implementar, pero si tienes un invernadero, no sé, de media hectárea, quieres poner un intercultivo, lo puedes hacer, vas a tener muy buenos efectos interespecíficos, pero tu volumen de producción va a ser más bajo. Patricia de Tlaxcala, ¿qué tan adecuadas son las plantas de olor especias para el control de plagas de insectos? O sea, sí hay estudios que relacionan, Dios mío, coriander. Bueno, realmente hay estudios que relacionan las hierbas de olor, creo que es cilantro en español, estoy bien seguro, se me fue, coriander en inglés, y se relaciona con la llegada de agentes de control biológico, ¿no? Al cultivo. Pero bueno, o sea, esto del control biológico lo estuvimos viendo ayer y antier. Tal vez si te quieres mandar un mensaje a Oscar para que te pasen la presentación y la grabación, igual creo que te ayudaría bastante. Hablamos de medidas para el control biológico. Pascual o Lugo, ya vi que las mandan, muchas gracias. Súper, de nada, gracias a ti. Es mi gusto. Uciel, realmente apropiada la información para la zona del Bajío, hasta para pequeños y medianos productores. Sí, exactamente, esto va a smallholders, a pequeños productores. Muchas gracias e interactiva la presentación. Nada de nada. ¿Puedes dar un ejemplo de intercultivos con berries? Claro que sí. Pero en berries, ¿qué será? Bueno, es que en berries algo crucial es la polinización para que te salgan muy bien los frutos. Por ejemplo, en frambuesa, zarzamora. Yo ahí pondría flower strips. O bueno, si hubiera algún problema específico con lo de berries, yo podría sin problema diseñar un intercultivo, pero necesito conocer un poquito más las condiciones del terreno, los problemas, como hablar con el productor, Irving. Maestro Nelson, solo Nelson, por favor, Asensio, gracias. Gracias por compartir esas conferencias, mejoran y complementan mis conocimientos para aplicar la parcela. Ay, no, gracias, ese es el fin de esto, ¿no? Juan Carlos, la cosa es que a veces la visión de la agricultura es diferente cuando tienes una superficie más pequeña de subsistencia que cuando tienes una mayor superficie. En superficies mayores es precisamente una rotación de cultivos y también un manejo de espacios en el mismo año, con diferentes cultivos y los espacios para los benéficos y polinizadores. Sí, exactamente, muy preciso. Gracias, Juan Carlos. Sergio Martínez, para los Altos de Jalisco, donde hay boom de agave, ¿qué propuesta habría para el intercultivo que creas más eficiente? Bueno, en el agave, bueno, o sea, ¿qué buscaríamos, no? No sé, tal vez erosión. Bueno, no tiene un buen sistema radicular. Es un cultivo, bueno, para que te dé una penca, que son 5 años, 10. No sé si me pudieras dar un problema o algo que te gustaría hacer con el agave, podemos diseñar algo, ¿no? Sin problema. Si puedes elaborar un poquito más, Sergio. Y de hecho, bueno, Jalisco me trae muy buenos recuerdos. Yo trabajaba produciendo agaves in vitro para Jalisco. José Torres, ¿se ha evaluado el intercultivo en el incremento de microorganismos en el suelo durante el tiempo? Sí, es un tema bastante estudiado y se tiene un incremento de microorganismos o en la biota del suelo, y esto a que lleva que haya menores enfermedades edáficas, ¿no? Como Fusarium, por ejemplo, ¿no? Para el chile. Excelente presentación, información, gracias, saludos. Saludos, Ana. María Elena, muchas gracias, buena presentación, gracias a ti. Norberto Puente, excelente presentación y sobre todo la información interesante y actualizada. Gracias. ¿Vas a dar más ponencias en próximos días? Espero que sí, espero que me siga contratando Solena.
¿Conocen algún intercultivo para sembrar entre árboles de naranja? Esa es muy buena. En árboles de naranja, supongo que es para Veracruz, ¿no? Tierra Blanca, por ahí, donde hace muchísimo calor. Entonces yo recomendaría algo para que circulara más el aire y tuvieras menores incidencias de hongos, ¿no? Pero si pudiera hablar contigo, tener más información, estaría genial y lo diseñamos mucho mejor. Carlos Salinas, la cuestión de mercado tiende a definirlo, lo que puede hacer que te retribuya. Sí, exacto. Siempre tienes que tomar en cuenta tu mercado. Nosotros no hacemos agricultura como ejercicio para estar en forma, lo hacemos para llevar pan a la mesa. Siempre hay que ver el mercado. Comentario muy preciso. Excelente presentación. Mi correo es Sarita Sánchez. Gracias, Sarita. Un saludo. Jesús Esquel, ¿qué intercultivo podemos establecer con nopal para verdura en el Estado de México? No sé cuál sería tu principal problema. ¿Plagas? Realmente en nopal no tengo amplios conocimientos. Pero insisto, todos los que me preguntan sobre un intercultivo específico, bueno, si me pudieran platicar más de su zona o dar un problema que quisieran resolver, con todo gusto podemos proponer algo. Agradeceré la grabación, Charles Bonder, sí, te la van a pasar en una semana. Valerio nos deja su correo, muy bien, gracias por la presentación, excelentes saludos de Irapuato, Guanajuato, saludos desde Wageningen, Holanda. Gracias, Carla. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Este es un espacio para ustedes, ¿no? Para eso estoy aquí. No tengan pena en preguntar nada, todo lo leemos. O comentarios, algo que quieran compartir, igual. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues si no hay otra duda, recuerden que les vamos a estar compartiendo las presentaciones y las grabaciones a los correos con los cuales nos acompañaron a registrando aquí a esta videoconferencia. Agradecer mucho su participación, agradecer mucho la interacción, agradecer mucho la presencia. Y pues estaremos el día de mañana con este mismo cultivo, con este mismo tema sobre intercultivos, pues para todas aquellas personas que no nos pudieron acompañar en esta ocasión. De nueva cuenta, agradecer a las asociaciones invitadas, a los productores que nos acompañaron, y pues esperemos que les haya sido de mucha ayuda esta información. Muchas gracias a todos. No sé, Héctor, si gustas, estás por ahí para despedirnos. Sí, claro que sí, Irving. Agradecerte a ti y a Nelson por poner el webinar, organizar el webinar, perdón, y a todos los participantes pues que nos dieron su tiempo aquí. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.